por la realización de la muestra fotográfica Latidos del Espinal en adición al Mes Internacional del Turismo. ¡Ay, qué lindo! ¿Ustedes saben qué quiere decir espinal? No. ¿Cómo qué suena espinal? ¿Qué parece espinal? ¿Cómo qué? Una espina. ¿Y qué hace una espina? Inca. ¿Y por qué se llamará latido del espinal? Porque es un árbol lleno de espinas. Un árbol lleno de espinas. ¿Y qué árbol es el lleno de espinas? ¿Vos conocés un árbol lleno de espinas? De naranja. A ver otro. Uno que... De banana. No. A ver, La banana no tiene espinas. detrás suyo, ven unas ramitas secas y ustedes conocen. ¿Cómo se llama ese árbol? Que está cortado ahí. El espinillo. Bueno, el espinillo es un árbol que todos seguramente conocen, y los que no conozcan le preguntan a papá y a mamá en la casa: mostrame un espinillo, porque el espinillo es el árbol más característico de nuestra zona. Es el árbol más característico, el que más se ve. más frecuente, el que más se ve, que hay en nuestros campos, y que tiene madera para hacer el fuego, para el invierno, para tener calor, que tiene ramas para que hagan nido los pájaros. Hay muchos pájaros que viven en el espinillo. Tiene una fruta que se come, es propio de nuestra zona. En realidad tiene otro... ¿Sabías que tiene otro nombre el espinillo? Tiene otro nombre que se llama ñandubay. Ñandubay. ¿Y ñandú qué quiere decir? ¿Qué es el ñandú? ¿Qué es? Un animal que tiene patas largas. ¿Y qué más tiene? Plumas. Porque es un pájaro gigante. Y el ñandubay se come las frutas del espinillo. El espinillo tiene unas frutas, unas chauchas, que son muy ricas para comer. Y el ñandú se come la fruta. Entonces por eso los indios le llamaron ñandubay, que quiere decir la fruta del ñandú. Y el espinillo es el árbol más característico del bosque correntino, de los bosques de la provincia de Corrientes. Y ese bosque de la provincia de Corrientes se llama, ¿cómo? Espinal. Espinal. Porque son árboles con muchas espinas, el espinal. Pero el espinal no está solo. El espinal tiene muchos pájaros, muchos animales, muchas ranas, muchos anfibios, tiene agua en los cursos, en los arroyitos. El espinal está lleno de vida y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo para cuando seamos grandes y tengamos leña, tengamos madera, tengamos un paisaje lindo para ver y para mostrarle a los que nos vienen a visitar, por ejemplo. ¿No es cierto? Estas personas que hacen turismo, vieron que acá dice el mes del turismo. Gente que viene a conocer nuestra zona. Recién nos dicen que viene toda una delegación de franceses y que por favor le llevemos a distintos lugares. Y nosotros ya nos damos abasto con las actividades. Gracias a Dios, pero me alegra que se interesen por nuestra zona y que realmente nuestros atractivos sean valorados. Ayer entró, para mí una satisfacción enorme, el documento del PROFODE, donde nos incluyen a Mercedes como municipalidad emergente, y hasta el 2016 hay créditos, subsidios, si complementamos los pasos que soñaba. Todo el 2008. Ahora está en nosotros trabajar. Exactamente, en trabajar, porque es un documento así que con seguridad le voy a molestar a Aníbal, porque hay muchos ítems que cuesta manejarlo, porque a mí es muy burocrático, pero bienvenido sea para el bien y el trabajo de tantas personas, porque aquí trabajan todos. Sí.